decía que, bueno, está habiendo un cambio y va a haber un gran reacomodamiento en el mundo entero, ¿no? En estas cosas hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Y bueno, claramente la Unión Europea es uno de los grandes perdedores, o no, porque también la verdad que si uno veía que el futuro iba a ser una guerra con Rusia, no sé si es realmente si es una ganancia o una pérdida, ¿no? Lo que están haciendo, porque simplemente iban a la destrucción total. Ahora vamos a ver, pero sí, efectivamente lo que hay es una serie de problemas enormes en Europa y en su... yo puse ex locomotora, pero bueno, no sé, por ahí podemos decir, no, todavía es la locomotora alemana, pero en realidad, independientemente de que sea o no todavía la locomotora, bueno, es el país probablemente más pujante, más importante hoy de Europa y el que moviliza las cosas. Pero también sabemos realmente muy poco. Entonces lo que intenté hacer es hacer un resumen del panorama político alemán para empezar a comprender lo que pasa dentro del país y también empezar a ver qué posibilidades hay en la propia Alemania de que se produzcan cambios, ¿no? ¿Qué tipo de cambios puede haber? ¿Cómo juega geopolíticamente y cómo juegan los distintos partidos? Porque con esa vieja costumbre de dividir entre izquierdas y derechas todo, las cosas en general hoy no se comprenden demasiado bien. Así que bueno, vamos a empezar a hacer un raconto de lo que es Alemania hoy y de algunas de las posibilidades que se le abren en el futuro. La posición de Alemania sabemos que es clave, pero como decíamos, sabemos poco de lo que pasa dentro de Alemania, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los partidos políticos alemanes. Imagínense que esto obviamente no está enfocado a quienes viven en Alemania, que lo tienen que conocer mejor que yo, sino a quienes no conocen absolutamente nada, muy poco, no mucho más que Olaf Scholz es el canciller alemán. Fuera de eso, en general se sabe muy poco y creo que bueno, la idea es empezar a tener una base para poder entender lo que va a ir pasando en Alemania y lo que va a ir pasando en Europa. Y esa base a veces me he dado cuenta que no es tan fácil cuando no es algo que uno viene siguiendo. Si uno en general habla de los Estados Unidos, bueno, los que siguen este canal les habla de Rusia, más o menos tienen una idea de dónde están parados. Si hablamos de la Argentina, obviamente, si hablamos de Brasil, algo más, pero si hablamos de Alemania, si hablamos de países europeos, en general se sabe muy poco, tal vez con la excepción de España, que de España, bueno, hay muchos canales que como son hispanoparlantes, tienen la ventaja de ser comprensivos, entonces mucha audiencia latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana. En el caso de Alemania, la cosa no es así, por eso creo que es importante entender más o menos cómo están conformadas las fuerzas políticas, ¿no? Una de las más importantes, podríamos decir la que ha gobernado la mayor parte del tiempo Alemania, es la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, y la Unión Social Cristiana, CSU, ¿no? Esos son un partido, yo voy a tratar de evitar los calificativos si son de derecha, de izquierda, porque después son confusos, pero de alguna manera voy a darles una orientación mínima para que se entienda. Sería lo que la visión ordinaria de la política califica como partidos más de derecha, con todas las salvedades que esto implica. Es uno de los partidos más tradicionales de Alemania y es de donde salió alguien que seguramente todos conocen, que es Angela Merkel, que tuvo, si no me equivoco, 16 años de liderazgo del país germano, ¿no? Del 2005 al 2021, si no recuerdo mal. Hoy sus figuras son Friedrich Merz, actual líder, que tiene una postura conservadora y que intenta de alguna manera revitalizar lo que hizo Angela Merkel, que luego de la salida de Merkel, bueno, se perdió mucho protagonismo, y Markus Söder. Söder es el líder de la CSU y fue el viceprimer ministro de Baviera,
una de las regiones más importantes de Alemania, y es una figura clave con alcance nacional. El otro gran partido histórico de Alemania, podríamos decir, es el Partido Socialdemócrata, SPD por sus siglas en alemán, ¿no? Lo calificaríamos como, precisamente su nombre lo indica, socialdemócrata, centro-izquierda, algunos les gustan decirle, otros de izquierda, de progresista, moderado, etc. Ha integrado varias coaliciones que llegaron al poder en Alemania también, y hoy su líder es Olaf Scholz, el actual canciller, ese hombre que ha tenido algún zigzagueo en su política y que, bueno, en principio intentaba fortalecer la economía, se suponía, y la justicia social, y bueno, no sé si los alemanes lo consideran muy exitoso, me da la sensación que no. Y otra de las figuras importantes es el presidente del SPD, Lars Klingbeil, una figura importante, obviamente, en el partido, en lo que es las fuerzas internas. Los socios en la coalición de gobierno, la Alianza 90, Die Grüne o los Verdes, Die Grüne son ambientalistas, justicia social y derechos humanos serían sus lemas, derechos humanos entendidos obviamente como los entiende la izquierda woke, ¿no? El progresismo. Han tenido una relativa popularidad, han ido subiendo en la consideración pública, bueno, hasta que les ha pasado, me parece, como a otros, que llega el momento de gobernar y ahí empiezan a ver así, no sean ellos los máximos responsables del gobierno, integran la coalición de gobierno y eso desnuda muchas de sus falencias y sus verdaderas posiciones. Robert Habeck es el ministro de Economía y Clima, fíjense, ministro de Economía y Clima, me causa mucha gracia eso, y co-líder de los Verdes, ¿no? ¿De qué se ocupa Habeck? Básicamente de lo que indica su partido, política ambiental y energética. Y la otra es una señora que hemos criticado mucho en este canal por su excesiva belicosidad, sobre todo al principio de la cuestión de Ucrania, ahora está un poquito más callada y no ha abierto tanto, que es Annalena Baerbock. Si no me equivoco, Annalena Baerbock no fue la que dijo que iban a dar una vuelta de 360 grados para cambiar de dirección, a dar una vuelta, creo que fue ella. Es, bueno, la ministra de Asuntos Exteriores, bueno, no es precisamente una lumbrera, y bueno, es la co-líder de los Verdes, ¿no? También basada sus ideas en la sustentabilidad y demás, ¿no? Un tercer partido a mencionar es el Partido Demócrata Libre, partido de centro derecha, podríamos decir, más liberal, que van por la liberalización de la economía, reducción de impuestos, apuestas por el libre mercado. Es lo que está un poco de moda hoy con los libertarios de alguna manera. Es uno de los socios en las coaliciones de gobierno. Su líder es Christian Lindner, que como no podía ser menos, es el ministro de Defensa y líder básicamente del Partido Democrático Libre. Y lo acompaña Marco Buschmann, que es el ministro de Justicia y se enfoca también en la defensa de los derechos civiles. Esto sería, si nos gustan las ideas de derecha a izquierda, bueno, tendríamos una centro derecha con la unión, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, la CDU. Y después tenemos toda la panoplia del progresismo que van con los verdes, los socialdemócratas un poco más tibios, los liberales más clásicos, y después viene Die Linke. Die Linke es la izquierda, básicamente Die Linke es la izquierda en alemán. Se supone que estos son los que representan los intereses de la clase obrera, trabajadora. En principio tienen una crítica formal hacia el globalismo
y el capitalismo son más fuertes en el este de Alemania. Janine Wissler es quien dirige Die Linke, y se supone que ella representa el ala más radical. Obviamente apoya las políticas socialistas, es crítica hacia el capitalismo, dentro de lo que es la izquierda europea, nunca olvidemos ese detalle. Y Martin Schiedebaum, que es quien la acompaña en el liderazgo del partido. Fíjense cómo se da mucho ahora en estos partidos progres y de izquierda, y que van contagiando al resto, que tengan un líder hombre y un líder mujer en conjunto, porque parece que cuando tienen un solo líder, eso tiene que ver con el machismo y tonteras por el estilo. Y después aparece la gran bestia negra, que habrán escuchado, Alternativa por Alemania, cuyas siglas son AfD. En alemán también, es un partido bastante reciente, fue fundado en el 2013, tiene apenas 11 años, y tiene una posición crítica contra la inmigración y la Unión Europea, un poco la moneda corriente de los partidos que son euroescépticos, que son tildados también de populistas, y que los diferencia, por eso yo no me gusta hablar de derechas, pero bueno, lo diferencia de la derecha clásica, porque en realidad su posición hacia las políticas del Estado son diferentes, no son liberales, sino son mucho más intervencionistas, tienen políticas más equilibradas, y por otro lado tienen políticas que muchos califican de reaccionarias porque no están muy contentos con todas las ideas woke que pululan. El líder se llama Tino Kruppala, y Alice Weidel es una de quienes lo acompañan en el liderazgo, con esta fórmula que ya les digo que se ha hecho generalizada, y todos son reconocidos por ahí por la prensa internacional por su posición de ultraderecha. Cuando ustedes escuchen hablar de ultraderecha se refieren a esto. Después vamos a ir viendo algunas cositas más en concreto, ¿no? Entonces es la presentación general. Después apareció una que me llamó mucho la atención, que se llama Alianza Sarah Wagenknecht. Wagenknecht es el nombre, Sarah Wagenknecht es el nombre precisamente de la fundadora del partido, que viene de la izquierda, de Die Linke, y se la critica o se la señala de alguna manera por ser también escéptica hacia las políticas woke. La definición es, no las combate, pero no las abraza como Die Linke. O sea, tienen ciertas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con los temas identitarios, que no tapen y que no queden como lo que se ve y sirva para esconder debajo de la mesa las cuestiones más amplias que tienen que ver con lo económico y social, ¿no? Lo otro es cómo les ha ido a estos partidos. Tomé más o menos los últimos 10 años, la última elección fue en el 2013, la primera en realidad, por orden cronológico, donde ganó y gobernó una coalición entre la CDU y los partidos demócratas cristianos y el SPD, ¿no? Los socialdemócratas y los socialcristianos gobernaron en lo que llamaron la Gran Coalición, con Angela Merkel liderando la misma, ¿no? Sus ejes... ¿Está bien? Sus ejes se centraron en la política de estabilidad económica. Año 2013, Alemania le iba bastante bien, fortalecimiento del mercado laboral, sistema de pensiones en el contexto de la crisis financiera, y el SPD se supone que aportaba la sensibilidad social. Alemania venía de digerir la absorción de Alemania del Este, lo que era la República Democrática de Alemania, el tronco de lo que hoy es Alemania era la República Federal de Alemania, la Alemania del Oeste, que había absorbido a partir de los 90 lo que era la Alemania socialista, y eso implicó programas para equilibrar las economías y demás. Bueno,
Por eso digo que estaban saliendo o estaba todavía en marcha el proceso de digestión de esos territorios y de esa nueva gente que nunca lo terminaron de hacer, creo que bien. Por lo menos lo que comenta la gente que conoce Alemania es que en definitiva siempre el este ha quedado rezagado y visto de alguna manera por arriba del hombro por el resto, ¿no? En el 2017 fueron las próximas elecciones, son cada 4 años por lo visto, ahí participaron nuevamente los ganadores, que fue la CDU, en su eterna alianza con la CSU, y el SPD, los socialdemócratas. O sea, básicamente es una continuidad del gobierno anterior. Siguieron con la política de estabilidad, venían saliendo de la crisis del 2008, la de Lehman Brothers, que además trajo una serie de crisis paralelas, hubo unas cuantas reverberancias de esa misma crisis, ¿no? Y la crítica que se le hizo, porque estábamos entrando en la década donde se iba a poner muy fuerte el tema del ecologismo, fue la falta de innovación en temas sociales y ambientales, y ahí empezó, creo que, a tomar cuerpo esta cuestión de las centrales nucleares y demás, donde Alemania optó por impulsar en su país y impulsar en el resto de la Unión Europea una política que ellos llaman como sustentable, verde, que comenzó a rechazar todo tipo de energías de origen fósiles. Tuvieron idas y vueltas con el tema del hidrógeno, que lo ponen como verde o como azul y van cambiando las categorías, depende del método para la hidrólisis que busquen. Y en definitiva terminó en un gobierno relativamente estable. Bueno, era una época donde todavía no pasaban grandes cosas. El problema ya empieza a darse en el 2021. ¿Qué pasó? En el 2021 cambió la coalición de gobierno. Esta vez quedó afuera la CDU y los verdes y el FDP terminaron. El FDP, recuerdan que era el Partido Democrático Libre. O sea, teníamos un partido liberal que se alió con un partido socialdemócrata, que era el SPD, junto con los verdes, que son los ecologistas. Bueno, esa mezcla, que se lo llamó coalición semáforo, por los colores que representaban, lo llevó a Olaf Scholz a liderar el país, ¿no? Se supone que iban a combinar las políticas sociales del SPD con las ambientales de los verdes, todo esto dentro de un marco de economía liberal que aportaba el FDP, ¿no? Iban a modernizar la economía, abordar el cambio climático y mejorar la justicia social desde el punto de vista woke. Bueno, creo que era la gran fórmula, es la que el globalismo soñaba, ¿no? Es básicamente la modernización a partir de una economía ultraliberal, pero con pinceladas woke y la cuestión del medio ambiente. Ahí lo armaron bien, por eso se rompen las coaliciones anteriores y se instala esta cuestión. Bueno, parece que esto no sé si fue del agrado de los alemanes. Y antes de seguir, quiero fijar algunas posiciones con lo que siempre nosotros definimos como políticas woke, que son las políticas identitarias, políticas de medio ambiente, todo lo que manda la Agenda 2030, el Foro de Davos y lo que desde Estados Unidos impulsaba el Partido Demócrata. Todo esto es clave para entender, porque esto es lo que se supone que es la izquierda. Pero fíjense, curiosamente, la izquierda en Alemania adopta abiertamente lo mismo que hace el progresismo en nuestros países. Un programa absolutamente liberal. Por eso, ¿cómo lo catalogamos? ¿Como de izquierda o como de derecha? Evidentemente no cuaja, no es ninguna de las dos cosas, porque las categorías no sirven para definir eso. No es una cuestión caprichosa nuestra, sino es algo que tiene que ver con la mera realidad. O sea, tenemos un partido que cree en el libre mercado y por otro lado abrazado con los ecologistas y de la mano de los que reivindican las políticas sociales, y todos apoyan las cuestiones woke con más o menos intensidad. ¿Qué era lo que había en ese momento o lo que hay hoy en la sociedad alemana en cuanto a la política? Bueno,
Alternativa por Alemania apareció como el cuco. Es el partido más crítico indudablemente hacia las políticas woke. Se opone prácticamente a todas las políticas que abordan lo que se conoce como diversidad, equidad de género, multiculturalismo y demás. Tiene una visión conservadora, rechaza la inmigración, acuérdense los problemas que hay en Europa con ese tema, las políticas de género y demás. Las razones que esgrime Alternativa por Alemania es que estas políticas erosionan las tradiciones alemanas y promueven una agenda liberal y globalista que no encaja con los valores conservadores nacionales. Estos son los demonios que nos presenta diariamente la prensa diciendo la ultraderecha. Después viene la derecha, la centroderecha, en estas categorías, que integra, como decíamos, la CDU y la CSU, la social cristiana y la social democrática, la demócrata cristiana, que tienen una posición que es más pragmática. O sea, son más conservadores, pero no se oponen a las políticas de inclusión. O sea, las moderan. Algo así como el PP y el PSOE, en España y Podemos, donde unos promueven los absurdos más grandes y los otros se hacen los distraídos y de vez en cuando en alguna cosa manifiestan algún desacuerdo, aunque terminan por facilitarlo. O lo que pasó en la Argentina entre el macrismo y el kirchnerismo. Es básicamente lo mismo. Y fíjense que también es el mismo modelo de Brasil. Lula, el socialdemócrata que abarca el ecologismo y la agenda woke, y Bolsonaro, que era el que se oponía a todo esto, pero con agenda liberal. En definitiva, fíjense que votemos lo que votemos, siempre la agenda económica va a ser liberal. Se supone que, bueno, no son tan extremos como los otros, protegen ciertos valores tradicionales, pero son el contrapeso del sistema. El Partido Democrático Libre, el FDP, que está en la coalición, como decíamos, es el que dentro de la coalición de gobierno es un poquitito más prudente, pero no porque sean buenos o malos, les parezca que moralmente está bien o mal, sino porque su enfoque es el liberal, meritocracia e individualismo. Entonces, ¿por qué yo te voy a pagar un aborto? ¿Por qué yo te voy a pagar un cambio de género, de sexo? Yo no te voy a pagar eso, pagátelo vos si querés. Ese es el razonamiento, es el mismo que tiene mi ley. Y hay un mundo de diferencia entre el que dice eso está mal, moralmente está mal, está equivocado, trae problemas demográficos y una serie de cuestiones, aquel que dice, no, a mí no me importa si está bien o está mal, lo que me importa es que yo no lo voy a pagar. Son dos filosofías absolutamente opuestas. Y estos son los que integran la coalición de gobierno, que tienen entonces como punto en común toda esta situación. Sigue el Partido Demócrata y los verdes, bueno, los campeones de los woke, los socialdemócratas del CPD y los verdes que cuanto absurdo se les ocurre, ellos están de acuerdo, son los que promueven el veganismo y, bueno, y todas las cuestiones que ya conocemos. Y Delinque es una izquierda un poquito más dura en el discurso contra el capitalismo formal, pero sigue con la agenda de minorías, diversidad, desigualdad de derechos y demás, como suele pasar con muchos de los partidos comunistas de nuestra región. No son ni chicha ni limonada. Y hay un punto sensible que me parece muy interesante analizar, que tiene que ver con la guerra en Ucrania, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos viendo es la posición que tienen. No tanto los temas económicos, todos más o menos dicen lo mismo, con la excepción, podríamos decir, del FD, que de alguna manera la FD plantea un papel más protagónico y más nacionalista. Fuera de eso, el resto son básicamente lo mismo. Y sí se nota una grieta con el tema de Ucrania. ¿Por qué? Porque esto era el tema que interesaba a la Agenda 2030 de verdad, a la agenda del Partido Demócrata, a la agenda globalista. La agenda globalista había decidido enfrentar a Rusia en Ucrania. Bueno,
¿qué opina cada uno? Eso es interesante para ver, bueno, cuál es la sinceridad de las posiciones. Y vuelvo a lo mismo, el AfD, ¿qué quiere? Una posición más neutral, se opone al envío de armas, propone que Alemania actúe como mediador y mantenga relaciones equilibradas con Rusia, criticando las sanciones y el apoyo militar a Ucrania. Estos son los fascistas de los cuales Dios nos libre y guarde no lleguen al poder en Alemania. Yo digo porque después esto se escucha mucho, ¿no? La ultraderecha ganó en Alemania, por Dios, y sale página 12 con sus títulos alarmistas en la Argentina, y lo mismo hace la prensa internacional, y uno a veces dice, bueno, a ver, veamos qué es, por qué son tan malos. Y la verdad me parece que tener relaciones equilibradas con Rusia y que Alemania sea mediador y que no envíe armas, no me parece que es propio de alguien que hay que satanizar, pero bueno. Después hay otro partido que es nuevito, que el que decíamos que llamaba mucho la atención, Alianza Sarah Wagenknecht, que en realidad son las siglas de Bündnis Sarah Wagenknecht, que son las siglas, básicamente ella, BSW, las van a ver, y es un partido político recientemente creado en Alemania de una ex izquierdista, o por lo menos izquierdista de eso, sigue manteniendo su posición de izquierda, pero le da una orientación más populista y nacionalista dentro de la izquierda. O sea, es un desprendimiento interesante en el sentido de que se despoja, aunque lo hace con cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, con la guerra, la condena, critica las sanciones contra Rusia, pero no se anima tanto a ir a fondo, ¿no? Tiene una posición más tradicionalista en lo social y económico que lo que tiene Die Linke, y busca soluciones diplomáticas a lo que es la política con Estados Unidos y la OTAN. O sea, es una izquierda más dura que obviamente la socialdemocracia, los verdes y demás, que no hace hincapié en las cuestiones de género como hace Die Linke, pero tampoco se define a favor de Rusia. Tiene una posición un poco más equilibrada, nada más. Y después los grandes soportes de la guerra en Alemania son la CDU, que en eso fíjense cómo se unieron a la coalición de gobierno, que es el SPD, los verdes y el FDP. Todos estos partidos apoyan firmemente a Ucrania, son los que mandan armas todos los días, los que respaldaron todo tipo de sanciones contra Rusia, los que mandan ayuda militar, los que en definitiva son los promotores de la guerra en Europa, ¿no? Y ahí vemos una cosa curiosa, y vuelvo a insistir con aquellos que les encanta hablar de izquierdas y derechas, que me expliquen entonces cómo puede ser que la ultraderecha de la AfD son los que se oponen a la guerra y la izquierda, con los ecologistas, son los que son fervorosamente partidarios de la guerra, mientras que otro sector de la izquierda, como es la Alianza Sarah, ¿cómo le llamaba? Bueno, de Sarah Wagenknecht, esas se opone a la guerra, pero con un poco menos de fuerza, pero podíamos catalogarla como que la izquierda más dura se pone de acuerdo con la ultraderecha en contra de la guerra, mientras que todos los partidos moderados, ecologistas, de centro, despiertos y demás se ponen a favor de la guerra. Yo solo con esto creo que bastaría para que se replanteen todas las bibliotecas que se enseñan en las universidades, pero sabemos que tienen un blindaje especial para estos temas y no los quieren entender. Porque ya a esta altura del partido, si no hay voluntad de no entenderlos, no puede ser. Uno sigue escuchando cada barbaridad con respecto a las elecciones y lo que ha hecho cada frente de gobierno, que uno dice, bueno, pues indudablemente no tienen ganas de entender por dónde pasa la cosa, ¿no? Y otro tema que me parece interesante ver, las posiciones de los partidos, tiene que ver con la voladura del Nord Stream 1 y 2. Acá hay un problema muy serio, se atentó contra la soberanía de Alemania, se atentó contra
el acceso a recursos energéticos baratos, y parece que es bastante curioso, aunque en realidad no debería hacerlo si nosotros no entendemos entre izquierda y derecha la política, si no entendemos más entre globalistas y nacionalistas, patriotas, como le quieran llamar. Porque resulta que los verdes, que son aquellos que se supone que son de izquierda y son woke y están a favor de la agenda climática, tienen una posición crítica también con Alemania con respecto al gas, pero están a favor de la guerra. ¿Y cuál es la solución que parece que encuentran los verdes? Bueno, la necesidad de ser independientes energéticamente, pero dentro de un marco de descarbonización. Ellos lo disfrazan esto como de reducir la vulnerabilidad ante Rusia. Ahora es muy curioso que ellos, para reducir la dependencia de Rusia, la acentúan de los Estados Unidos. Y ellos se supone que denuncian el capitalismo también, pero se apoyan a las políticas liberales y están en coalición con un partido liberal. Mientras que cuando hay un ataque directamente, en lugar de exigir una investigación, nos hablan de políticas de descarbonización para no depender de Rusia. O sea, el problema que tienen ellos son los británicos y son los estadounidenses, que son los que les deben haber volado probablemente ese gasoducto, no los rusos. No tiene ningún sentido eso. Sin embargo, su problema y su enfoque es contra Rusia. Bueno, porque si uno ve quién los ha sostenido a los verdes en el mundo, bueno, se va a encontrar con que esto nos conduce a Londres y a Washington. Los socialdemócratas también llamaron, lo que es obvio que tiene que hacer, una investigación exhaustiva y qué sé yo, pero en definitiva no quisieron saber bien qué pasa porque su postura es contra Rusia y no podemos hacer algo que después se nos vuelva en contra. O sea, apoyaron la investigación inicial en el Nord Stream, pero luego fueron moderando su posición y fueron haciendo propio el discurso de los verdes, diversificación energética, cooperación con la OTAN para investigar el accidente, pero si la propia OTAN es la sospechosa de haber hecho esto, por lo menos el socio mayor de la OTAN. La Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana repiten básicamente la postura, y acá donde vamos viendo es que en realidad no interesa si sos de izquierda, sos de derecha, sos woke, sos ecologista, simplemente interesa a quién vos le respondés. Y acá, cuando había que decidir si esto fue culpa de los rusos o fueron culpa de sus amigos, todos optaron por decir, deben haber sido ellos, y no querer investigar demasiado, ¿no? Y después se camufla con buenas intenciones como equilibrar la seguridad energética, y eso les da una postura otra vez crítica contra Rusia. Y buscan, se supone, una cooperación internacional en la investigación del accidente, del incidente. Ahora, claro, en la cooperación internacional no se incluye a Rusia, que sería interesante si uno quiere tener una visión objetiva, que estén todos, porque si los propios gobiernos que hicieron la voladura son los que van a investigar y van a hacer una coalición internacional, el resultado es como que está puesto. ¿Quiénes disienten un poco de esto? Bueno, otra vez alternativa para Alemania. La AfD cuestiona la narrativa, plantea dudas sobre si realmente fue Rusia la responsable del ataque, porque para el resto parece que les parece lógico que Rusia, que era quien le vendía el gas a los alemanes y hacía negocios, se autoflagele, rompiendo el propio gasoducto que ellos mismos hicieron, con la idea de no poder venderle más a Alemania y tener que ir a venderle a China con descuento. Esto no parece demasiado racional, no parece demasiado lógico, pero esto es lo que sostienen todos los partidos de la coalición de gobierno más la Unión Demócrata Cristiana. Disidente de esto, la AfD, y ellos aparte argumentan que el cierre del Nord Stream, porque tampoco, por lo menos hasta ahora ya hay algunos rumores que hay una discusión al respecto, pero hasta ahora nadie se había planteado reconstruir el gasoducto, porque en definitiva, ok, lo volaron, dijeron, no, esto no se puede hacer más. No, todos sabemos que no es cierto. Si te vuelan un tramo de un gasoducto, bueno, se puede tratar de intentar recuperar lo que haya. Cuanto más tiempo vos dejás eso así, más difícil va a ser, porque el mar empieza a destruir todo, pero eso se podía haber hecho inmediatamente y reducir los daños. Sin embargo, no había voluntad política de hacerlo. La AfD considera que es vital para Alemania el gas ruso,
porque le hace un aporte de energía a la economía alemana barata que le permite ser competitivo. Por lo tanto, las relaciones con Rusia deben ser pragmáticas. Bueno, esto, vuelvo a insistir, son los bestias de la ultraderecha que tienen que ser eliminados para salvar la democracia. Bueno, fíjense cuando se repite ese discurso de salvar la democracia, bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo en realidad? Y Die Linke, en este sentido, bueno, coincide en que tienen dudas con la responsabilidad de Rusia, buscan, como decíamos, buscar una política neutral, y que sea no tan dependiente de la OTAN y Estados Unidos, y que sea un poquito más profesional, digamos, con Rusia. Es interesante ver cómo la izquierda es como que, bueno, tiene alguna idea de cuál es el problema, pero no lo termina de enfrentar. Porque en definitiva se quiere mantener dentro del marco de legalidad que le aporta el globalismo. Salirse de ese marco significa precisamente romper con las estructuras y las críticas y la demonización. Cada uno que intenta romper ese marco, así le va. Y nos queda esta nueva alianza, Sarah Wagenknecht, que criticó también las sanciones y la ruptura energética. En definitiva, la AfD, Die Linke y la Alianza tienen una política más pragmática que se podría consensuar. Los partidos del sistema, obviamente, son los otros, pero fíjense que en la coalición, tanto del sistema como los que están en contra del sistema, no prima izquierdas o derechas, están mezclados entre lo que la prensa califica como izquierdas o derechas. Entonces, evidentemente, el antagonismo no pasa por izquierdas o derechas, sino pasa por otro lado. Y bueno, ¿cómo esto impacta en la opinión pública? Esta es otra cosa que vimos y analizamos cómo les ha ido a cada gobierno. La CDU sacó en las elecciones del 2013 el 26,9% de los votos. Y en el 17, la segunda, el 26,8%. Y el 18,9% en la tercera. O sea, tuvo un desplome bastante importante. La CSU, su socio de gobierno, fue 14,6%, 6,1% y 5,2%. O sea, uno bajó un 30% y el otro bajó a un tercio de lo que tenía el electorado. El CPD más o menos se mantuvo, pasó del 25,7 al 20,5 y ahora está otra vez en el 25,7. Die Linke en el 21, no ahora. Die Linke, la izquierda, 8,6, en el 17, 12,6, subió y volvió a retroceder en el 2021 al 4,9. ¿Por qué le pasa eso a Die Linke? Porque aparece en escena el otro grupo de la alianza que le roba más o menos un 6% de los votos. O sea, más o menos el electorado de izquierda es un 10-12%, y que al partirse el partido en dos, bueno, se dividió ese electorado. La AfD pasó de 4,7 a 12,6 en el 2017 y a 10,3 en el 21. El FDP, los liberales, de 4,8 al 10,7 y al 11,5, y los verdes habían ascendido de 8,4 a 8,9 en el 17 y 14,8 en el 21 cuando ingresaron a la alianza de gobierno, ¿no? Vamos acelerando porque se va a hacer muy largo esto. ¿Qué es lo que terminó pasando? Bueno, simplemente parece que a Olaf Scholz se le rompe la coalición y le renuncia Christian Lindner, el ministro de Finanzas, que era de los liberales. Las razones son diferencias insalvables. Evidentemente, es muy probable que lo que vemos es un intento de alejarse de algo que está perdedor y que ya nadie quiere pertenecer a eso. Y esto lo deja sin mayoría a Scholz, lo cual lo obliga a buscar una forma de solución que en principio sería hacer elecciones anticipadas.
piensan, no hay mecanismos constitucionales que tienen que respetar, pero piensan que sería alrededor de enero, entre el 15 y el 19 de enero deberían ser las elecciones del año 2025. La alianza esta Sara Wagenknecht alcanzó hasta un 10% de votos, y le está pisando los talones a los verdes, que estaban en un 11, o sea, del 14 y pico que habían ensatado, ahora ya han retrocedido al 11 y se acerca más al histórico. Pero estos datos, CDU 30% de intención de votos, AfD sube al 15,9%, el SPD al 13,9%, o sea, la AfD sobrepasa a los socialdemócratas, 11,9% los verdes, 8% el FDP y 7% en el resto. Estos son todos datos de agosto. Sería interesante, yo no la conseguí, ver una encuesta más actualizada, porque después de lo que sucedió, después de la derrota en Ucrania, después de la victoria de Donald Trump, es muy probable que veamos un derrumbe más marcado todavía de los partidos que hoy gobernaron, que entre los tres están sumando un 32% apenas de votos, y vamos a ver qué sucede, cómo se canaliza el descontento entre la AfD por derecha en términos clásicos y Die Linke y la Alianza por izquierda. Y hubo una declaración de Sara Wagenknecht, la fundadora del partido que lleva su nombre, un hecho bastante curioso, que sacudió un poquitito la modorra alemana. Dijo que Alemania debe avanzar hacia los BRICS, ya que de lo contrario el país se convertirá en un completo vasallo de los Estados Unidos. Por supuesto, ya viene desde la izquierda, pero es interesante que se baraje a los BRICS. O vamos con los BRICS o morimos como vasallos de Estados Unidos, dijo en un discurso en el Parlamento. Estamos hablando de Alemania, o sea, esto es un sacudón. Creo que salvo Mondino y Milei, nadie más se le ocurriría ignorar la cuestión de los BRICS. Bueno, esta mujer en Alemania, país que seguramente admira Milei y compañía, parece que están considerando que la única forma de sobrevivir es a través de los BRICS. No se ve que no consiguieron tener acceso a los consejos de nuestro presidente. Y agregó que la economía alemana está sufriendo por esta política de acercamiento a Washington y está cayendo en la recesión. Es complicado lo que pasa porque con Trump la situación puede inclusive empeorar, porque Trump va a poner barreras arancelarias a los productos alemanes y va a acrecentar seguramente la política que ya inicia Biden de llevarse las empresas alemanas mejor calificadas y a los técnicos alemanes mejor capacitados, vaciando al país de recursos, de capitales, de tecnología y de mano de obra. Por eso las palabras de Sara Wagenknecht, rápido hay que hacer algo y entrar en los BRICS, porque desde allí Alemania tendría acceso a miles de millones de personas, a más de medio mundo. Hoy, si no, va a tener que estar en una coalición con unos Estados Unidos que se cierra sobre sí mismo y extrae todos los recursos que puede del resto para sobrevivir, y una Europa que se va a sumergir en una enorme crisis si no da ese giro, y por lo visto Francia y demás siguen con la misma idea de ir en el mismo sentido que antes, ¿no? La idea de una política comercial independiente es la clave, pero claro, hay un problema, ¿no? ¿Quién va a sostener esta política? Los otros que están a favor de mantener una política hacia los BRICS es, adivinen quién, seguramente no hace falta que se los diga, Alternativa para Alemania, que dice que básicamente valoran la cooperación política y económica con los países de los BRICS, porque eso les permite diversificar las relaciones internacionales y reducir la dependencia de las instituciones occidentales. También mostraron interés en la iniciativa de los BRICS para promover un orden mundial multipolar y reformar las estructuras financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Los verdes
de alguna manera no pudieron no reconocerlo, hablan de que es importante el BRICS, pero sin embargo, bueno, ellos tienen muchas preocupaciones por la cuestión de derechos humanos en los países del BRICS y sobre todo por los estándares ambientales sostenibles. Como los BRICS no hacen un culto a las energías sustentables en la forma que se les ocurre a los verdes que hay que hacer, básicamente es imposible cooperar para ellos con los BRICS porque ellos tienen que salvar el planeta. Algo parecido va con Delinque, que ve que es una oportunidad en la izquierda, para la izquierda, una oportunidad son los BRICS, para por lo menos balancear esa dependencia económica con el hemisferio occidental, aunque tienen sus dudas en temas de derechos humanos y democracia. ¿Cuáles son las dudas que tiene Delinque? Bueno, las políticas de género, básicamente, que alimenta Rusia y otros países. En los BRICS no son políticas bienvenidas. Rusia claramente se ha volcado en contra de estas políticas y las está empezando a difundir. Entonces, la izquierda se ha encontrado con una disyuntiva que hace muchos años le decimos que iba a pasar, que tiene que elegir o está a favor de las políticas de minoría o está a favor de las políticas de mayoría. Bueno, los que están a favor de las políticas de mayoría casualmente son Rusia, China y los países de los BRICS. Los que están a favor de las minorías son los países europeos y hasta hace poco Estados Unidos. Hoy Estados Unidos con Trump probablemente ni siquiera va a estar a favor de eso. Entonces la izquierda quedó en una posición absolutamente incómoda por desoír esto y quedar bien, tratar de quedar bien con los grupos minoritarios que promovían estas políticas y se habían infiltrado en sus estructuras tradicionales. Al infiltrarse en esas estructuras y cambiar los programas de los partidos, pasaron a ser más importantes las relaciones, cómo se autopercibe una persona, que la explotación del capital. El resultado es este desastre que hoy están viviendo, con una Alemania que se desmorona y en lugar de capitalizarla, solo una fracción desprendida de la izquierda es la que puede hacer pie y la otra son los nacionalistas alemanes. Y en definitiva, ya para terminar esta presentación de hoy, ¿puede Alemania alejarse de la Unión Soviética, de la Unión Europea, como pretenden, e ir a brazos de los BRICS? Es un gran tema. Es un gran tema para discusión y para trazar hipótesis. Primer punto, quienes consideran eso tienen que creer que Alemania puede optar si depender de Estados Unidos o no. Y básicamente Alemania perdió la guerra y Alemania no depende de su propia voluntad, sino la voluntad de los países anglosajones, lo mismo que le pasa a Japón. ¿Se van a animar a romper con eso? ¿Tienen fuerzas, tienen espaldas para hacer eso? Es la misma pregunta que se tienen que hacer los dirigentes japoneses. ¿Van a ser usados, sobre todo ahora los japoneses, en una guerra contra China o van a salirse del conflicto porque no es un conflicto de ellos? Bueno, esa es una de las grandes cuestiones. Y el otro problema que tiene Alemania es si hace eso con esta Francia de Macron, si en Francia no llega al poder alguien estilo Le Pen, difícilmente Alemania pueda arrastrar mucho, porque se va a partir de Europa, arrastrará algunos países, pero Francia va a intentar quedarse con el botín que es la Unión Europea, para luego ir contra Rusia y tratar de inmolarse haciéndole algún daño a Rusia. Y lo que plantean, básicamente, y con esto termino, lo plantea Die Linke, lo plantea la Alianza, lo plantea la AfD. ¿Tiene alguna chance Alemania de sobrevivir sin los recursos energéticos europeos? ¿No es una excelente forma de complementación las materias, europeos rusos, no es una excelente forma de complementación la energía y las materias primas rusas y la tecnología alemana? Bueno, esto genera discusión en todos lados. Por un lado, entre los rusos que dicen, bueno, basta de exportar gas, usémoslo para nosotros producir industria y bienes, y los alemanes que tienen tecnología, pero no pueden generar sin eso, salvo las ideas de descarbonizar la economía utópicas de estos verdes, que lo único que están haciendo es ser el certificado de defunción de Alemania. Bueno, eso es lo que hoy está en discusión. ¿Cómo podía ser un pacto entre Alemania y Rusia que permita generar un eje Berlín-Moscú que se le pueda enfrentar al mundo anglosajón? Esto es independiente ya de Trump y de los gobiernos coyunturales. Esto es una cuestión estratégica que hace
siglos, podríamos decir, se está discutiendo en el mundo, y que de alguna manera los anglosajones se las han ingeniado para una y otra vez boicotear cualquier proceso de acercamiento. Si Moscú consigue trazar un eje con Berlín y para eso despojar a verdes, socialdemócratas y toda esa fauna progresista e izquierda y poner gente que vele por los intereses reales de Alemania, se puede hacer un binomio que va a potenciar a ambos países. Pero bueno, esto depende de lo que pase en Alemania, es el corazón de Europa. Si esto se daba con Kamala Harris en el poder, simplemente era algo absolutamente imposible, iba a derivar en una guerra que iba a derivar de cualquier forma. Ahora con Trump vamos a ver si Trump cómo juega sus cartas, si realmente se desentiende y se va de Europa y dice arréglense, entonces estos grupos como los que estoy mencionando en Alemania crecen y toman el control de sus países y cambian la orientación europea, o si Trump sigue utilizando los mecanismos históricos de Estados Unidos para controlar lo que pasa en Alemania y no permitir que haya una oposición. Es bastante claro, Trump va a ser proteccionista y va a defender lo de Estados Unidos, lo cual de alguna manera lleva a que la conclusión lógica sea aplastemos a Alemania porque a nosotros nos conviene. Claro, también Trump, de otra manera, no quiere ser un jugador mundial y quiere salir de ese juego que le sale tan caro a Estados Unidos. En ese caso, debería dejar librada su suerte a Alemania. Bueno, esa es la gran incógnita de qué es lo que va a pasar.